Este año, la Semana de Derecho Bancocentralista rinde homenaje a la soberanía monetaria del Paraguay, 80 años del guaraní. Para dar inicio al evento, escucharemos las palabras del presidente José Cantero del Banco Central del Paraguay. Con sumo agrado le damos una cordial bienvenida a la Semana de Derecho Bancocentralista. Entre los diversos foros que el Banco Central del Paraguay realiza con regularidad, este se distingue porque nuclea a investigadores, a profesores, a estudiantes, tanto del derecho como de la economía. Es un encuentro singular porque abogados y economistas nos congregamos para dialogar, explorar y actualizar aspectos que conciernen a la banca central, a su autonomía, a las reformas necesarias para garantizar la estabilidad y profundizar el sistema financiero. El tercer foro de la Semana de Derecho Bancocentralista reviste también importancia porque se enmarca en el 80 aniversario del guaraní, nuestro signo monetario, que como paraguayo nos llena de orgullo. En lo particular es para mí este encuentro también de particular significación porque se trata del último foro de la Semana de Derecho Bancocentralista que estoy participando en mi calidad de presidente del Banco Central y espero que me inviten para la siguiente. Dada esta amalgama de triple dimensión, quisiera en este espacio de apertura expresar algunas líneas de reflexión y posibles cursos de acción, algunos de ellos ya están en marcha, que puedan servir, que puedan dar pie para las sucesivas discusiones que tendremos en estos 4 días de jornada. Lo primero que quisiera subrayar es que tras tantos choques que hemos experimentado, quedó demostrado que el Banco Central del Paraguay tiene todas las armas y está preparado para responder como y cuando sea necesario para garantizar la estabilidad monetaria y financiera de nuestro país. También quiero resaltar que en este entorno de singular incertidumbre de la economía global, nuestra economía se ha distinguido en la región como un faro de estabilidad, palabras de Kristalina Georgieva, la representante, la directora del Fondo Monetario Internacional, y que tras varios años de alza de precios, la inflación hoy ya se sitúa en 5.3%, siendo la segunda más baja de la región, ubicándose ya dentro del rango meta de inflación y con perspectiva a converger al 4%, que es nuestro centro de meta. No puedo dejar también de señalar la amplia solidez monetaria que mantiene nuestro país para hacer frente a cualquier perturbación externa. Las reservas internacionales representan 9.6 billones, 9.600 millones de dólares, equivalente a 23% del PIB. Nuestra economía goza de un doble muro de contención, pues además de las elevadas reservas internacionales, los fondos de garantía de depósitos que desde hace 20 años administra el Banco Central del Paraguay están este año muy próximos a alcanzar los 1.000 millones de dólares. El Fondo de Garantía de Depósitos es sin duda un instrumento estabilizador que ha contribuido a que vivamos en un mundo donde las temibles corridas bancarias solo figuran hoy en los textos de historia. En la misma línea de fortaleza, el sistema bancario de Paraguay mantiene un alto nivel de solvencia, con nivel de capital medido en Tier 2 de 19%, con una cartera de depósitos y de crédito en dinamismo, experimentando un dinamismo muy normal. ¿Cuál sería el plan de acción que cuenta el Banco Central para profundizar la estabilidad financiera, para encaminarnos hacia un sistema financiero y hacia una economía más digital? Hay varias líneas de acciones.
y creo que gran parte se resume en que dentro del sistema financiero hoy estamos en puertas de iniciar con el Fondo Monetario el programa de evaluación del sistema financiero conocido como FSAP, por sus siglas en inglés. Esta es una evaluación internacional rigurosa que nos permitirá contar con un diagnóstico muy preciso que a su vez nos llevará a elaborar o a perfeccionar nuestro plan de acción tendiente al fortalecimiento de todo el sistema financiero. También quiero resaltar que tras la reciente aprobación de la República del Paraguay de la cuarta ronda de evaluaciones de GAFILAT, el Banco Central permanece encaminado con una serie de acciones para dejar bien sentado que el ente monetario del país está altamente comprometido en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Igual esfuerzo estamos realizando para que el SIPAP o Sistema de Pagos Digital del país sea cada vez más eficiente, robusto e incluyente. Es siempre motivo de orgullo destacar que Paraguay es el tercer país de las Américas o de América Latina que cuenta con un sistema de pagos 24/7 y que este año tenemos previsto lanzar 6 nuevos módulos que brindarán servicios de pagos y transferencias más eficientes para toda la ciudadanía. Es nuestro compromiso orientarnos hacia un sistema de pagos más robusto, logrando un sistema o un ecosistema más integral, posibilitando mayor interoperabilidad y permitiendo que el Banco Central del Paraguay se erija como único regulador y supervisor del sistema de pagos. Gran parte de estas acciones y para alcanzar dichos objetivos contamos también con el apoyo del Banco Mundial. El mundo ya no será lo que fue. Diversos choques exógenos se irán lacerando la economía global y nos adentraremos a un proceso de desglobalización con un mundo más bipolar que traerá más retos y también más oportunidades. Con esta mira en el futuro y con las ansias de contar con una economía más resiliente, hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo denominado Instrumento de Coordinación de Política Monetaria, PCI por sus siglas en inglés. Este acuerdo contiene metas cuantitativas, pero también cualitativas, en las que se engloban las principales reformas que debe encarar el país, tales como el proyecto de superintendencia de jubilaciones y pensiones, el proyecto de ley de garantías mobiliarias y la de inclusión financiera, entre otros. La firma de este acuerdo representa una clara señal de compromiso con la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento institucional que ha sido muy bien tomado por los mercados internacionales. Como testimonio de nuestro compromiso, Paraguay se distingue como la única nación en América Latina que ha mantenido su calificación país y que pese a las turbulencias recientes, nos seguimos posicionando a un escalón del grado de inversión. En mi opinión, la agenda de reforma que está plasmada en el acuerdo del PCI es un gran paso en el proceso evolutivo de nuestra economía. Pero creo que debemos reconocer que existen muchas reformas y acciones que debe integrar o contemplar un plan país para encaminarnos hacia una economía más digital, más competitiva, con mayor grado de formalización y capacidad de atracción de inversiones extranjeras que diversifiquen nuestra matriz productiva y nuestra canasta de exportación. Solo así seremos capaces de garantizar una amplia senda de crecimiento y que ofrezca oportunidades para todos los paraguayos en los próximos años.
Estoy muy seguro que las ideas que surgirán de estos encuentros, de estos 4 días de encuentros que tendremos, contribuirán en gran parte a orientarnos hacia una macroeconomía cada vez más estable, más resiliente y con bases más robustas para el progreso de nuestra nación. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del doctor César Manuel Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Quiero expresar que por tercer año consecutivo la Corte Suprema de Justicia tiene el agrado de dar apertura y asistir a la Semana del Derecho Banco Centralista organizada por el Banco Central del Paraguay, un evento académico de periodicidad anual que ya destaca entre los más relevantes y esperados para los cultores de la ciencia jurídica, profesores, alumnos, hacedores de política y practicantes del derecho a nivel país. Este año la Semana del Derecho Banco Centralista rinde homenaje a los 80 años del guaraní, la moneda nacional instituida el 5 de octubre de 1943, que a lo largo del tiempo ha madurado como el símbolo no solo de la soberanía monetaria, sino de una estabilidad macroeconómica admirada en el mundo y que es la piedra fundamental para el desarrollo del Paraguay. Como se ha dicho en el pasado, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia apoya decididamente este tipo de iniciativas destinadas a generar un espacio de análisis académico, crítico, de construcción e intercambio de ideas en torno a temas jurídicos e institucionales de la mayor relevancia para el desarrollo del país. Es este el espacio que genera la semana con foco en la gestión confiada a la Banca Central del Estado, tanto por la Constitución como por las numerosas leyes que le confieren atribuciones y responsabilidades. La variedad de temas y la calidad de los expositores, abogados, juristas, autoridades y funcionarios públicos, nacionales y extranjeros, prometen para los participantes y para la comunidad jurídica nacional un enriquecedor diálogo en cuestiones de suma relevancia y actualidad como los 80 años del guaraní, la autonomía banco centralista, los sistemas de pagos y el régimen jurídico de la insolvencia, novedades del derecho administrativo y financiero y la coordinación de políticas públicas para la estabilidad y el desarrollo. Tales ejes temáticos resultan de interés tanto para autoridades nacionales, sujetos supervisados por la Banca Central, magistrados judiciales y todas las personas relacionadas directa o indirectamente con la gestión de la Banca Central y sus dependencias, pues se abordarán cuestiones que hacen al derecho público económico vigente en el país y su implementación en diferentes contextos. Igualmente, esta edición de la Semana Banco Centralista presume de expositores de lujo y de variada extracción. Entre los mismos destacamos a funcionarios superiores del Fondo Monetario Internacional, abogados destacados del Foro Local y ministros de la Corte Suprema de Justicia, profesores de universidades locales y extranjeras, autoridades máximas de instituciones de derecho comparado, así como funcionarias del área jurídica de la banca matriz. Este evento, debido a su calidad y a la singularidad de los temas abordados, se ha convertido en una verdadera atracción en la materia. Desde la Corte Suprema de Justicia celebramos la continuidad de esta actividad que en esta tercera edición anual se presenta con la misma calidad de temas y panelistas del pasado, adhiriendo la virtud de ser un espacio sostenido en el tiempo, institucionalizado en el calendario de eventos de la Banca Central, valorado y muy esperado por la comunidad jurídica. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas por su presencia y cedo el micrófono al doctor Filártiga. El año pasado, para ir a la jornada precedente, estábamos muy contentos, honrando y haciendo coincidir la segunda edición de la semana con los 30 años de la sanción de la Constitución del año 1992, que precisamente se había elaborado y sancionado en la Sala de Convenciones, sector cultural del Banco Central del Paraguay. Y fecha también alusiva a los 70 años, al 70 aniversario del custodio de la moneda, que es el Banco Central del Paraguay, desde el año 1952. Este año estamos aún más contentos porque celebramos el fruto de esa custodia,
Los 80 años del guaraní, que como bien mencionaba y luego ampliará el presidente, es el faro de estabilidad y la base más sólida de la estabilidad macroeconómica en particular que distingue a nuestro país en el mundo. Bueno, sin más prólogo, este es un panel de lujo. Yo estoy sumamente honrado de actuar como moderador. El presidente José Cantero va a comentar el contexto histórico de la creación del guaraní. No se conoce tanto, es una época difícil, año 1943, a través de un decreto ley 655 del 5 de octubre de ese año, se crea nuestra moneda. Y si bien se conoce quizá algo más del contexto, no se conoce tanto de los precursores. Hubo gente muy comprometida, muy conocedora y clarividente de la necesidad de contar con una moneda, de tener una soberanía monetaria, y el presidente nos va a iluminar sobre eso. El doctor Martínez Simón, que nuevamente nos honra con su presencia también, va a abordar un tópico de importancia jurídica fundamental como es el de las obligaciones de dar sumas de dinero, que tanto en el anteproyecto del doctor Luis de Gasperi como en el Código Civil fueron recogidas en una sección especial de esta ley fundamental que es la ley del Código Civil paraguayo de 1985. Y finalmente, o digamos en forma contemporánea, porque lo que queremos es tener una metodología dinámica y participativa, la señora Catherine Seal del Fondo Monetario Internacional nos hablará de la importancia de la supervisión financiera y digamos debemos remarcar, hasta con riesgo de ser redundantes, en nuestro caso, porque el Banco Central del Paraguay tiene el doble mandato de preservar no solo la estabilidad de precios, la estabilidad monetaria, sino también al mismo tiempo, de manera simultánea, la estabilidad financiera. Y está encargado de la supervisión. Entonces, todo esto es muy importante en un contexto de cambios, en un contexto donde leemos las noticias internacionales, pasan cosas en los Estados Unidos, en Europa, ni qué hablar de la pandemia, estamos hablando ya de eventos más recientes, así que siempre es bueno refrescar estas mejores prácticas internacionales en materia de supervisión financiera que en realidad están en la fragua de su creación en este momento. Bueno, sin más, entonces, tenemos el agrado de comenzar con el presidente José Cantero y, como les mencionaba antes, las preguntas que tenemos para el presidente, que por supuesto son abiertas, no cerradas, como en todos los casos, son ¿por qué nace el guaraní? ¿Por qué se crea? ¿De dónde viene este decreto ley en una época, digamos, complicada de nuestro trajinar jurídico, político, institucional en el año 1943? ¿Y quiénes estuvieron, quiénes son los nombres, las personas que estuvieron detrás de la creación del guaraní y tenían, como ya decía antes, esa clarividencia de la necesidad de contar con una moneda propia, no solamente por los aspectos denominativos o por las meras formalidades, sino para obtener una soberanía monetaria que ha sido exitosa a lo largo de las décadas? Muchas gracias, Fernando, y nuevamente muy contentos de tenerles aquí, de recibirle en el Instituto del Banco Central del Paraguay, y nuestro deseo, nuestro anhelo es que todos salgamos enriquecidos de tantos debates. Fernando está tirando la primera pregunta que para mí es la fundamental, que desde hoy, estando tras 80 años del guaraní, es muy sencillo decir que fue la construcción institucional en lo económico más importante de nuestro país. Pero si nos transportamos 80 años atrás, en ese entonces, cuando se crea el guaraní, se vivía una efervescencia, mucho optimismo. Creo que en ese entonces simbolizaba también un renacer de la patria, del patriotismo, y se le caratuló al nacimiento del guaraní como la segunda independencia económica. Así nace el guaraní, pero para comprender que fue la segunda independencia económica, tenemos que transportarnos un poquito más atrás, cuando vino la independencia y tras creo que fueron más de 30 años de la dictadura temporal y perpetua de Francia,
no hubo ninguna innovación. Robert Triffin, que fue uno de los protagonistas de la creación del guaraní, escribió un material sobre la relevancia, y en la parte histórica él señalaba que la independencia del Paraguay no trajo nada nuevo en la creación de monedas. En ese entonces, Argentina, Brasil ya tenían sus propias 1820, ya tenían sus bancos del Estado emitían, y en el país habían monedas españolas. Hoy ustedes pueden visitar el museo, esas monedas están ahí, pero la independencia que garantizó y mantuvo Francia se consolidó con la independencia económica de Carlos Antonio López, que desde 1845, con mucha claridad, dice: el país necesita un sistema monetario. Y ese fue nuestro primer sistema monetario, y por primera vez y única vez se llegaron a imprimir billetes en el país, y también se acuñaron monedas. La máquina acuñadora está también en nuestro museo, están invitados de visitar. Lo que no se dice en los libros de historia es que el auge, aunque transitorio o efímero, de Carlos Antonio López, se debió al sistema monetario. Y no voy a adentrarme, pero fue una conducción muy ordenada, muy sensata, donde los precios se mantuvieron estables, y eso posibilitó en gran parte el auge del país. El sistema monetario muere tras la guerra de la Triple Alianza. No solamente gran parte del país fue aniquilado, sino también el primer sistema monetario. Y el acta de difusión ocurre en 1871 con una ley que establece la desmonetización del sistema monetario de los López. Y a partir de ahí, el país entró en un trayecto de vacío institucional, de caos monetario, en un escenario también de poco crecimiento económico, de pocas oportunidades, y ese vacío económico y monetario se intentó resolverlo en 1916 y a partir de 1920 con la creación de la Oficina de Cambios, que emitió también su propio dinero, pero en el país habían otras monedas, principalmente la argentina, y el auge que experimentó el mundo en la década 20 del siglo pasado posibilitó que la Oficina de Cambios pueda tener suficientes reservas para financiar la guerra del Chaco. Notablemente, este sistema monetario muy incipiente también feneció durante otra contienda bélica que mantuvo el Paraguay, en esta oportunidad con la hermana nación de Bolivia. Tras culminar la guerra, la Oficina de Cambios había emitido tanto dinero, se había quedado sin reservas, y el caos que experimentamos fue tal que se tuvo que hacer algunos remiendos. Fruto de eso, la Oficina de Cambios desaparece. Surge el Banco de la República del Paraguay con un sistema monetario también bastante precario, y en palabras de Carlos A. Pedretti, que fue el creador del guaraní, en palabras de él, el país vivía en un vacío institucional monetario, en un caos, depreciación de la moneda, inflación, falta de crédito, y un país que no tiene sentadas esas bases difícilmente pueda prosperar. Tras la muerte de Estigarribia, en el gobierno de Higinio Morínigo se entrevista con Carlos Pedretti y le encomienda ser presidente del Banco de la República del Paraguay. Creo que en el plan trienal, Carlos A. Pedretti ya sentó las bases que se tiene que hacer una reforma monetaria y financiera. Pero en ese encuentro que tuvo con Higinio Morínigo, anecdótico y relevante, dijo: me hago cargo de esta entidad, que además de ser una entidad crediticia era monetaria,
pero con la condición de que no existan injerencias políticas, porque esta reforma y esta institución que se va a crear tiene que ser eminentemente técnica. En 1943, 5 de octubre, se crea el guaraní. Fue un proceso que llevó 2 años hasta que salga la primera familia de billetes. Se tuvo que resellar los billetes anteriores. Todo eso ustedes pueden encontrar en nuestro museo, los billetes anteriores al peso fuerte que estaban resellados, pero solo como un punto a considerar. Es muy fácil quebrar un país, matar un país, solamente basta arruinar su sistema monetario. Pero el sistema monetario no nace en un vacío, nace como reflejo de una institución. Y en la medida en que esa institución es fuerte, está bien estructurada, tiene una buena arquitectura, tiene una muy buena gobernanza, esa moneda puede tener cabida en la vida de las personas y en las mentes de las personas, y el país puede prosperar a través de una moneda muy estable. Una moneda es reflejo de sus instituciones, y Carlos A. Pedretti, que además de hacer la reforma monetaria, el año siguiente hace la reforma bancaria y financiera, construye hoy lo que conocemos el Banco Nacional de Fomento, que fue el Banco del Paraguay, y ahí vivieron 3 instituciones, pero era muy claro, tanto para él como para Trifim, que venía del Tesoro a ayudar en esta reforma, que el departamento, tenía 3 departamentos este banco, se hizo de esta forma un departamento monetario, un departamento crediticio y otro departamento también crediticio, pero de largo plazo. Se hizo de esa forma porque no habían suficientes recursos en el país, las condiciones técnicas no eran suficientes, se tenía que albergar todo en uno, pero era muy claro desde el inicio que esa institución iba a estar precedida por el departamento monetario. Realmente ahí nacía el Banco Central, ahí nació el Banco Central del Paraguay. Para ellos, ese era el nacimiento del Banco Central del Paraguay. Con el gobierno de Chávez en 1954 se crea el Banco Central y sale en los papeles, porque el Banco Central siguió viviendo mucho tiempo en ese edificio. Pero los choques de conflictos bélicos son dañinos. La revolución de 1947 significó prácticamente el quiebre del sistema monetario de la segunda independencia. Y ese quiebre, que fue muy agudo, que llevó a una inflación de más de 130% durante el gobierno de Federico Chávez, pudo ser restaurado por medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y desde ese entonces, desde 1950 y mediados de 1950, 56, hasta esta parte, nuestra moneda, como dice Fernando, se ha distinguido como faro de estabilidad en la región, y hoy nos honra todo el legado, todo el esfuerzo de Carlos A. Pedretti de sentar los cimientos de la moneda y de una institución que siempre tiene que ser muy técnica y muy autónoma. Gracias. Muchas gracias, presidente, por esta primera intervención. Quiero agradecer a los alumnos, porque veo a muchos alumnos de la Facultad de las facultades de Derecho, de la Facultad de la Nacional y de otras facultades, y también profesores que respondieron a la invitación del Banco Central. Así que un agradecimiento especial para la academia. Y yendo a la academia, precisamente, además de ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Martínez Simón, y primero para mí, porque tuve el honor de ser su alumno, es profesor de la Facultad de Derecho. Y es profesor de una materia que, bueno, todas las materias son importantes, pero cada uno tiene su materia más importante, la que para mí, y me hago cargo, es la materia más importante de la carrera, que se llama Derecho de las Obligaciones. Y precisamente con la doctora Seal, antes del
Hola, sí, antes del evento me costaba traducir incluso al inglés, porque no hay algo equiparable de una manera automática. Decíamos liability, no cubre, tort law, no tampoco. Entonces yo le digo, bueno, foundations of civil law, los fundamentos del derecho civil, es anterior a los contratos, ¿verdad? Entonces, bueno, con esa introducción, que también es útil porque no todos somos abogados aquí, es, como decíamos al inicio, es un foro para abogados, para cientistas, políticos, jurídicos, sociales, economistas, hacedores de política. Voy a una pregunta más específica jurídica para el profesor Martínez Simón, que es sobre el concepto de las obligaciones de dar sumas de dinero y también una pregunta un poco más de detalle, no sé si anecdótica no, pero anecdótico académica sí, de por qué el anteproyectista Luis de Gasperi y luego, bueno, el Código Civil deciden incorporar una sección específica sobre esta especie de las obligaciones. Gracias, doctor. ¿Funciona? Hola. Sí, ahí. En primer lugar, agradecer la invitación una vez más del Banco Central para participar de esta semana del Derecho Banco Centralista. Realmente muy honrado que me vuelvan a convocar para discutir estos temas que son realmente tan trascendentes de todo punto de vista jurídico y también económico. Cuando hablamos de las obligaciones de dar suma de dinero, yo creo que tenemos que empezar hablando del dinero. Y el dinero es una invención del ser humano muy inteligente, es una iniciativa que tuvo la humanidad hace milenios y creó un constructo psicológico más que una representación material. El dinero es lo que nosotros entendemos hoy día como un gran mecanismo de intercambio intermedio de otras mercaderías, como lo llamaba ya Aristóteles en su momento, y en realidad es el gran equiparador en todas las transacciones. Cuando nos referimos al dinero, pensamos siempre en los billetes, pensamos siempre en las monedas, y hoy día el dinero se ha digitalizado. Gran parte, una enorme parte de nuestras transacciones, las que hacemos nosotros, se realizan de forma digital, sin tocar un billete, sin tocar una moneda. Estamos realmente entrando en el ámbito de la moneda digital como el gran mecanismo de pago. El dinero, decía Harari en una de sus obras Animales a Dioses, es este constructo psicológico en el cual prescindimos incluso de la materialización, y él hablaba de los cauris o aquellos caparazones marinos blancos que rigieron en toda África, en el sudeste asiático, en Oceanía durante 4000 años, y nos representaba la primera moneda como mecanismo de intercambio inteligente que reemplaza la economía del trueque para entrar en una economía en donde hay un factor de interés común entre las partes de un negocio. Hoy día hablamos del dólar, hablamos del yuan chino, hablamos del guaraní en su aniversario número 80, y vemos que sigue siendo ese constructo psicológico en el cual la palabra clave para establecer el tema del dinero, la materia prima del dinero es la confianza. Dice justamente Harari en su libro, ¿por qué entendemos que es conveniente para todos nosotros intercambiar cosas que son muy valiosas desde el punto de vista material? Él da en su libro unas hectáreas donde se puede cultivar arroz, por una cantidad, le llama, de papeles coloreados. Porque yo confío en esos papeles coloreados y lo hace mi vecino y lo hacen los vecinos de toda la ciudad. Y así como ellos confían, yo también confío. Y entendemos que esa cantidad de papeles coloreados nos van a servir para adquirir lo que nosotros no producimos. Si nos ponemos a pensar en este momento, los que estamos sentados en esta aula, usamos, creo yo, sin temor a equívocos, el 100% de las cosas que tenemos puestas producidas por otras personas. Nadie hizo la corbata que luce, nadie fabricó el celular que está usando, la ropa tampoco.
el almuerzo de hace un rato, todos son bienes que hemos adquirido a través de otro elemento que era de interés de quienes nos vendieron esos bienes que necesitábamos en un momento. Y reemplazó la economía del trueque, en donde antes se dificultaba enormemente esta situación del intercambio, porque tenía que haber interés recíproco en las personas que intercambiaban bienes o servicios. Una persona que tenía cabras tenía que interesarle a otra persona que tenía trigo para que se produzca el intercambio, y si uno de los dos no estaba interesado en la mercadería del otro, el intercambio no se producía. Sin embargo, al parecer el cauris, después las monedas acuñadas, después el papel moneda, después la moneda digital, tenemos un elemento común que nos interesa a todos. Ese elemento común facilita tremendamente hoy el intercambio de dinero, el intercambio de bienes y el intercambio de servicios. ¿Y qué son las obligaciones de dar suma de dinero? Y parece que en este caso no vamos a poder evitar meter dentro de la definición lo definido. Son aquellas obligaciones en las cuales justamente el deudor está comprometido a pagar una suma de un valor establecido por el Estado, y eso que no nos olvidemos las monedas de creación empresarial de hoy día, estas monedas electrónicas, donde hay todo un ámbito todavía bastante gris en su regulación, y en donde va a regir, por ejemplo, el principio nominalista, en donde nuestro sistema establece que vamos a deber esa cantidad de dinero que va a ser invariable según el monto exacto que diga el instrumento o el acto de la obligación. No va a cambiar salvo el aditivo de los intereses por el costo financiero, en donde el principio nominalista va a ser el rector de cuánto vamos a deber, y en donde vamos eventualmente a entrar en discusión, y a mí me parece muy interesante desde el punto de vista jurídico, esta discusión de cuándo cambiamos este principio nominalista por una discusión de obligación de valor, en donde el parámetro también va a ser, la forma de pago también va a ser el dinero, pero el parámetro ya no va a ser del principio nominalista, sino que va a ser un principio eventualmente variable en donde vamos a tener que conseguir una determinada cantidad de dinero para equiparar el valor de lo que estamos debiendo. Por ejemplo, las obligaciones alimentarias, en donde la persona debe una cantidad específica de dinero, pero esa cantidad específica de dinero puede variar en el sentido de que las necesidades del alimentado crezcan. Por ejemplo, las indemnizaciones por los ilícitos extracontractuales. Por ejemplo, los gastos de medianería entre dos fondos o entre dos propietarios de fondos linderos, en donde se va a terminar pagando una obligación en suma de dinero, pero el monto ya no va a ser un monto específico, ¿cierto?, sino aquel necesario como para obtener o para equiparar el valor al que se estaba pretendiendo. Y la segunda pregunta, ¿por qué Gasperi incorpora? Realmente el anteproyecto de Gasperi es una obra maravillosa de la que tenemos que estar muy orgullosos los paraguayos, redactada por probablemente el jurista más grande que tuvo nuestro país, don Luis de Gasperi. Tiene un capítulo muy bien desarrollado y uno lee ese capítulo de normas previstas por de Gasperi y encuentra su correlato en el Código Civil finalmente sancionado en el 85. Muchísimas de las disposiciones las incorporó. Yo creo que fue el gran reconocimiento de Gasperi a estas obligaciones que tenían que estar reguladas en el anteproyecto y obviamente hoy están reguladas en nuestro Código Civil y en una cantidad de leyes muy puntuales y concretas, a las que voy a hacer seguramente referencia en otro momento, en donde se establece cómo vamos a pagar estas obligaciones de dar sumas de dinero. De Gasperi habrá reconocido esta importancia ya señalada por Harari y todos los que escribieron al respecto de la evolución de la humanidad, y establece la introducción en el anteproyecto de normas muy específicas y concretas que regulan este fenómeno. Muchas gracias, ministro. Bueno, precisamente nosotros discutíamos con algunos colegas en estos días lo que hizo la Comisión Nacional de Codificación, y si pudiésemos singularizar una pieza jurídica, el anteproyecto de Gasperi, que se convierte en el 85, con las modificaciones, por supuesto, de la Comisión y de varios años de trabajo en la Ley 1183 del Código Civil paraguayo, es
a lo jurídico lo que el guaraní es a lo económico. Es el símbolo de la independencia jurídica del Paraguay. Después de tantos años de códigos foráneos, específicamente el Código Civil, el Código Comercial de la República Argentina. Y el anteproyecto en particular es un verdadero tratado de derecho civil. Además existe, y esto es para los alumnos, el tratado de las obligaciones también del maestro de Gasperi, si mal no debería estar todavía en la Facultad de Derecho de la Nacional, hay una copia, o más de una, si mal no recuerdo. Y bueno, son verdaderas fuentes de la formación jurídica que deben ser visitadas de tanto en tanto, no solamente por los alumnos, sino también por quienes ya ejercemos o ejercimos el derecho en algún momento de nuestras vidas. Para la siguiente exposición, yo quiero recordar al auditorio que está disponible el servicio de interpretación. La señora Catherine Seal es supervisora del Fondo Monetario Internacional y ella nos va a hablar en un momento muy especial para las realidades del sistema financiero internacional, de la importancia que ha cobrado la estabilidad financiera que siempre ha tenido, pero que ha cobrado y recobrado, sobre todo como materia de preocupación y ocupación de los bancos centrales. And in the case of Paraguay, as we have mentioned before, Ms. Seal, the Central Bank of Paraguay's charter provides that, as its mandate, that it must ensure not only price stability, but also financial stability, and at the same level, at the same time. So how are these two concepts related to each other? That would be one of the open questions again. And the other one is something more of a global perspective rather than Paraguayan perspective, because as I said, we have always stressed, at least from 1995, the importance of financial stability. But what happened in central banks around the world after the global financial crisis of 2007, 2008, and so on, regarding the importance and the role of central banks in financial stability matters. Because something changed there, many charters were updated, and also the view of the role of central bankers, of themselves as insurers of financial stability have changed. Thank you, Ms. Seal. Thank you very much. And I would like to thank you for inviting me to this very special week honoring the currency. I am not a lawyer. I am not an economist. I am a banking supervisor, and I began my career at the Bank of England, who was recruiting extra staff because they had had a run of banking failures. And I was working at the Bank of England when it was granted independence to conduct monetary policy. So my entire career has followed the concept of monetary and financial stability and the autonomy and the strength of central bank as an institution, absolutely as a core theme of my entire professional career. As a prelude to my remarks, I am required to say that, in common with any other staff member of the IMF, when we speak in public, we may represent the IMF, but our remarks are our own. But I do feel extremely safe in saying that the IMF sees monetary and financial stability to be fundamentally important.
We are always glad to find them enshrined in the laws and the mandates of a central bank of a jurisdiction. It is one of the first things we look for when we visit a jurisdiction in an FSAP, as we will do later this year in Paraguay. And it is not always the case. The laws of a central bank, the origin laws, will reflect the articulation of how a country sees financial and monetary stability. It is extremely illuminating. As a financial sector specialist in the IMF, I have always had a sneaking suspicion that the IMF sees monetary stability as more important than financial stability. I work in the Monetary and Capital Markets Department, not the Monetary and Financial Stability Department. I think I should work in the Monetary and Financial Stability Department for what it is worth. But the two concepts are fundamentally important, they're deeply entwined, and they should be mutually supportive. But as I think this audience of all people knows, there can be tensions in the relationship. If you look around the world, you will notice that monetary policy committees and financial policy committees are not the same institution. They will often sit in different bodies. They might have common members, but the membership will not be completely overlapping. They will represent different specialist skill sets. Even in the IMF, you will find that we will confine our discussions of monetary policy to the annual Article 4 discussions. We will visit you each year. We will discuss monetary policy, monetary stability in that context. Financial stability is probed deeply in the FSAP. We will not discuss monetary stability in an FSAP. In fact, we may not discuss monetary stability in an FSAP. That might be something that is useful to know. The global financial crisis was a signal demonstration of a failure to understand financial stability, perhaps a signal failure of a discussion anywhere on financial stability. And so what was the aftermath? What were the changes? Well, the immediate rhetoric after the crisis was quite excitable, is the word I would describe it. In supervision, surveillance, economic circles, everybody wanted to find the next bubble that was going to burst. We were all going to find the next crash. We were all going to find the next indicator that would tell us where the next disaster was going to come from. That didn't happen. But the conversation became much more pragmatic. We moved to identifying what buffers could we introduce into the system. Buffers for capital, buffers for liquidity. What instruments would allow us to act in good time? How could we exchange information in good course? How could we ensure that the right institutions would have the right information at the right time? Different jurisdictions have different institutional setups. I think Paraguay is very fortunate because a great deal is located under the same heading of the central bank. Other jurisdictions have to incorporate different institutions to bring the same people to the same meeting at the same time. In other words, post-crisis, our response was to articulate in terms of policies, in terms of tools, in terms of instruments, and in terms of institutional architecture, how we were going to monitor and address systemic risk. It was frequently called macroprudential,
But fundamentally, I think more people understood it when we talked about systemic risk. FSAPs, if you look at them, if you look at the output, the technical notes, the detailed assessment reports, the financial sector assessment reports that we were issuing between 2012 and 2015, often addressed the architecture of financial policy committees. We were not prescriptive. We did not say which institution had to own them. We did not say who had to chair them. We did not say what the order of business had to be or how the decisions had to be made. But we did say they should exist. We did say it was necessary to identify who needed to sit there. We did say it was necessary to have a decision-making protocol. We wanted to make sure that there was an architecture in place so that nobody was missed out, so that it was possible that information could flow to the right people at the right time, so that information was in fact being gathered and that somebody was looking at it. By 2018, 2019, that conversation, the discourse had moved on. The fund was starting to run regular surveys on what instruments were being used to monitor and intervene in systemic risk. And the keynote in the conversations when we were in jurisdictions for FSAPs was, what are you actually doing? How are you taking decisions? What mechanisms do you have in place to avoid hesitation? In other words, we had moved from the creation phase to the how is it working phase. And we really were very, very persistent in trying to ensure that the authorities were not evading us when we were trying to find out were they actually using their powers. Not just had they created rule books for themselves, but were they using them? Were they implementing them? And then we went to talk to the banks and the consultants and the academics and the law firms. We wanted a 360-degree view on what was happening. And that is what will happen when we come and visit later this year. So the central banks who had perhaps in the 1980s or 1990s started financial stability reviews, but perhaps stopped writing them because they had not found an audience, they started issuing them again post the crisis. And they were much more full of information. They were much more probing. They were looking for different angles. They were much richer documents than they had been before. And the supervisors were using them, and they were using them to drive their annual supervisory agendas. They were using them to drive their dialogue with the individual banks. There was starting to be a fruitful dialogue between the overview of the system and the individual engagement with the market participants. And so this was one way in which we were seeing quite a generation of change. And it's something that we very much have been welcoming. Has it been perfect? Absolutely not. Is there going to be a strain again in future between monetary stability and financial stability? I'm quite sure there will. But to conclude, I will note that at the end of the most recent financial stability review written by the IMF, the Global Financial Stability Review, where we've commented on the recent turbulence, at the end of the foreword, my director, Tobias Adrian, wrote, "In acute macro crisis, policymakers may need to adjust the stance of monetary policy to support financial stability." In other words, monetary stability and financial stability need to look out for each other. There can be a tension in the relationship, but it does need to be mutually supportive. Oi. I just strongly agree.
with everything that you said, actually in Paraguay we have the Financial Stability Committee that is at a level even just is broader than the central bank, with the finance ministry and other entities. But as you said, it's not just to have this committee, but to ensure that it really works, meets periodically and tackles the issues that it must tackle, right? So that's very important. And also we have upcoming EPSAP, so this will be an important field to discuss more in depth these issues in practice. Sorry for this. So thank you very much, Ms. Seal. We are gonna come back with you within a short time. But now, volviendo a el ministro Martínez Simón, hay una cuestión que, bueno, en años recientes se ha conversado mucho y bueno, hubo un cambio generacional, un cambio legal que fue también histórico en los 90 en cuanto a las obligaciones en moneda extranjera. Es decir, a partir de la ley 434 del año 1994, es que las obligaciones pueden ser honradas en las monedas pactadas. Y estas monedas, ya en plural, se subentiende, pueden ser distintas a la moneda local. Eso luego, bueno, fue recogido ya al año siguiente en la ley 495, que es nuestra carta orgánica en el Banco Central. Pero si pudiera darnos un poco más de contexto sobre lo que significó, sobre lo que significa este cambio, la recepción de nuestro derecho positivo de las obligaciones en moneda extranjera. Y también agrego algo en la misma guisa específica, si bien es otro tema, pero también muy interesante y sobre todo a veces controvertido en la práctica del derecho. ¿Cómo se calcula el interés judicial? Quizá a grandes rasgos usted sabrá, ¿verdad?, qué grado de abstracción quiere dar a esa respuesta, pero ¿cuál es el origen del cálculo del interés judicial? Muchas gracias. Realmente a partir de la década del 90 se nota un cambio en la legislación. Anteriormente, desde el decreto ley 655 del año 43, justamente el que da origen al guaraní, se prohibían todas las transacciones de moneda extranjera en nuestro país, se declaraban que las mismas expresamente eran nulas, no podían ser reclamadas, era todo un problema porque en esa época, ya avanzando el tiempo, llegando hacia la década del 70, del 80, las transacciones de moneda extranjera habían subido exponencialmente. Recordemos que esa prohibición de realizar operaciones en moneda extranjera tenía unas excepciones muy puntuales y concretas. Entre ellas estaba el mismo artículo 3, señalaba las obligaciones que establecen pagos desde el Paraguay al exterior o del exterior al Paraguay, las remuneraciones a extranjeros domiciliados en el exterior por servicios prestados temporalmente al país, las obligaciones a favor de personas del derecho público, que por leyes especiales deban ser pagadas en moneda o divisas extranjeras o en especie, y en el 52 se amplían, un artículo idéntico, nada más que con 2 ampliaciones, a través del decreto ley 18, en donde se mencionan los depósitos de moneda extranjera mantenidos en los bancos en las condiciones que determina el directorio y las transacciones menores de los turistas, viajeros de acuerdo con los reglamentos que dicte el Banco Central. Esta apertura un poco forzada del año 52 dio pie a que, andando el tiempo, muchos bancos paraguayos abrieran las famosas offshore, es decir, una banca absolutamente irregular que muchas veces funcionaba en la misma oficina del banco, formalmente se constituía en el extranjero, eran bancos totalmente de portafolio, no tenían un patrimonio, no tenían una realidad como entidades. Sin embargo, se hacían estas ficciones, estas simulaciones, a efecto de que la misma gente que era accionista del banco en aquella época, que tuviera una suma de dinero, podía prestar en moneda extranjera para adecuar al inciso A de ese artículo 63 del decreto ley 18
2021/52. Y la operación salía técnicamente a nombre de una entidad extranjera, que muchas veces hasta tenía el mismo nombre de la entidad paraguaya, nada más que con el aditivo Bank, y eran constituidas en las Antillas o en la Polinesia, y eran, repito, operaciones que se hacían por este corset muy duro que teníamos de la legislación, donde se prohibían básicamente todas las operaciones en moneda extranjera. Era seguramente una forma de plantar bandera y ratificar la soberanía, en el sentido de que el único signo monetario vigente y en circulación y con fuerza cancelatoria fuera el guaraní dentro de nuestro país. Llega el tiempo de la Ley 76 de 1990, en donde se establecía que las obligaciones contraídas en moneda extranjera pueden pagarse en guaraníes al cambio corriente en el mercado libre del día del vencimiento. Es decir, se abrió una pequeña ventana en el año 90 y en el año 92 se estableció como excepción a esta prohibición muy estricta de realizar operaciones en moneda extranjera la posibilidad de realizar obligaciones y contratos en moneda extranjera concertados por cualquiera de los bancos y las entidades financieras, pero estas obligaciones emergentes de contratos de préstamos que dichas entidades otorgaban a las personas domiciliadas en el país tenían que estar destinadas a la producción de bienes para la exportación o a la sustitución de bienes que se importaban. Es decir, otra vez había una serie de condicionamientos para poder establecer válidamente estas obligaciones. Yo empecé a trabajar en el Poder Judicial antes de la entrada en vigencia de estas normativas de la década del 90, empecé a trabajar en el año 87 como funcionario judicial y recuerdo en aquella época era todo un drama, si es que las personas en Paraguay habían constituido una obligación de dar sumas de dinero en moneda extranjera. Luego vino el gran sinceramiento de la Ley 434 del año 94 y ya se regularizó lo que hoy en día es materia común en nuestros tribunales, que es la posibilidad de plantear demandas en la moneda de la obligación, de realizar los embargos en la moneda de la obligación, de realizar el pago en la moneda de la obligación. Y si bien se habla de moneda extranjera, hay que reconocer que la práctica ha indicado que casi la totalidad de estas obligaciones son en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo realmente en la práctica nunca vi una obligación que no sea en dólares, alguna en euro de repente en otros juzgados de tribunales, pero normalmente la inmensa mayoría de casos se da en dólares americanos. Y con respecto al tema de los intereses, tenemos que señalar que este es un tema realmente bastante debatido. Quienes son abogados y transitan tribunales conocerán el tremendo litigio que hay siempre entre las contrapartes e incluso los distintos criterios judiciales que se establecen al momento de fijar intereses a las obligaciones de dar sumas de dinero. Nosotros tenemos en nuestro país una situación económica y financiera por demás estable que nos permite todavía actualizar el valor de la moneda a través de los intereses, de acuerdo al principio nominalista que había hablado hace un rato, y casi por excepción, en casos muy puntuales y concretos, es que llegamos a la equiparación de lo que tiene que ser pagado a través de las obligaciones de valor. Eso señala, es un índice, creo yo, no soy economista, pero me surge muy claro que eso es un índice muy elocuente de esta estabilidad que estamos gozando, en donde nuestro país, nuestros conciudadanos siguen ahorrando en la moneda local, siguen confiando en la moneda local, seguimos cobrando los créditos en moneda local y seguimos actualizando esos créditos a través de los intereses. Nosotros aplicamos en primer lugar un principio en cuanto a los intereses. Los intereses forman parte del patrimonio de las personas y por lo tanto, si no son reclamados por los actores al principio, al iniciar la demanda, los jueces no concedemos intereses. Es una renuncia tácita, consideramos una renuncia tácita a un rubro y hay que reconocer la mayoría, la inmensa mayoría de veces es por olvido o negligencia del abogado que plantea la demanda. Eso hay que decirlo con todas las letras porque cuando viene la parte a quejarse al juzgado o al tribunal y se le explica, se le muestra el escrito y hoy día a través del expediente electrónico hasta es visualizado por la propia parte en su casa, se enteran que su abogado había sido a plantear la demanda, se olvidó los intereses. Los jueces no podemos conceder por el principio de congruencia que rige nuestras resoluciones judiciales en el artículo 15 del Código Procesal Civil algo que no se pidió.
Por lo tanto, si eso no se pidió, aunque sea una obviedad en donde estaría interesado, bueno, si no se pidió, no se concede. En segundo lugar, mencionar que nosotros tenemos un artículo en el Código Civil, el 424, que nos marca cuando la obligación cae en mora. Y este 424, un artículo bastante largo, parte la situación en varios supuestos distintos. El primer supuesto es el supuesto de las obligaciones que tienen plazo de vencimiento, eminentemente contractuales, eminentemente voluntarias, en donde tenemos un principio que es el llamado principio mora ex re, es decir, la mora se produce por el solo vencimiento del plazo, el acreedor no tiene que realizar ninguna actividad puntual para que el deudor incurra en mora y a partir de la mora corren los intereses. O sea, que es el principal, digamos, elemento de interés para el acreedor saber a partir de cuándo le va a cobrar intereses. Ese mismo artículo 424 prevé después dos supuestos muy específicos en cuanto a obligaciones, muy específicos pero muy poco usuales, digamos, muy poco recurrentes, en el cual la obligación no tiene un plazo específico, pero puede surgir el vencimiento de la naturaleza y las circunstancias de la obligación, dice el Código. Esto se da, por ejemplo, en los casos en donde existe un contrato pero no existe un plazo específico para considerar en mora al sujeto obligado. Pensemos en el supuesto de una persona que está siendo transportada en un ómnibus, esa persona sufre un daño, motivo de la negligencia del chofer, y a partir de ese momento del daño, digo, él empieza a tener costos, empieza a tener gastos, se lo quiere reclamar a la empresa, y nuestra ley en ese caso dice, para cuando suceda eso, el acreedor, para constituir en mora al deudor, va a tener que realizar una interpelación. Es decir, va a tener que reclamarle al deudor el pago y a partir del reclamo, hecho que puede no coincidir con el momento del daño, recién empiezan a correr los intereses. Vamos a suponer que envíe una carta unos días después, una notificación vía telegrama colacionado o un email de reclamo y a partir de ese momento recién correrán los intereses. Y si no realiza nada de eso y directamente demanda meses después, la jurisprudencia dice que se toma el momento de los intereses con la notificación de la demanda. Y el tercer supuesto que prevé la ley es para los casos que no tiene ningún tipo de plazo, ni implícito, ni surge las circunstancias del caso. Entonces la ley señala que en ese supuesto el acreedor deberá pedir en un procedimiento sumario al juez que fije el plazo de vencimiento, pudiendo acumular también la acción de cumplimiento de esa obligación, que es lo que normalmente sucede en estos casos que son ya realmente muy excepcionales y muy esporádicos. Y la última parte del 424 dice que para los ilícitos extracontractuales la mora se produce desde el mismo momento del ilícito sin necesidad de interpelación alguna. Es decir, si una persona es atropellada por un ómnibus, es decir, no tenía un contrato de transporte con la empresa, la mora de la empresa se producirá desde el mismo momento del arrollamiento, sin necesidad de que esa persona envíe un colacionado, ni una nota, ni nada de eso. Ese mismo día ya la empresa debe. Reitero, si no se pidió, no se va a conceder. Si se pide, tendríamos que tener en cuenta lo que dice el 424. Y también los jueces respetamos, obviamente, las disposiciones de la ley 2339 del año 2003, que cambió el artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Central en cuanto a las tasas de intereses. Ustedes recordarán que ambas normas, la norma originaria y la norma modificada, establecen tres tipos de intereses: los intereses compensatorios, los intereses moratorios y los intereses punitorios. Y en ese sentido la norma es bastante clara en cuanto a cuáles son los topes que tienen que ser respetados a efectos de fijar una tasa que nosotros los jueces respetamos y que es cierto, hay criterios, algunos fijan 1%, otros 1,5%, otros 2%, pero tendríamos que acogernos o atenernos más a estas tasas que la ley regula, no pasarnos esos límites que establece la misma norma con respecto a estos topes y establecer también que si no se piden, por ejemplo, los intereses punitorios no se conceden. Los intereses punitorios nosotros los tratamos como si fueran una cláusula penal. El nuevo Código Civil y Comercial argentino hoy día lo dice expresamente, es una tradición doctrinaria
que establece expresamente que son cláusulas penales y si no están pactadas en el acto jurídico, esos intereses punitorios no se conceden. Muchas gracias, ministro. Dos comentarios nada más, uno más bien anecdótico. Yo recuerdo, usted habló, bueno, de la década del 80, quizá un poco más adelante en el tiempo, pero yo recuerdo que siendo estudiante de Derecho, bueno, el primer contrato que uno redacta, y tuve la suerte de que trabajaba con mi abuelo, un abogado muy antiguo, ya recibido en la década del comienzo de la década del 50, y él me decía, colocar dólar de los Estados Unidos de América. Bueno, pero porque dólar americano, no, dólar de los Estados Unidos de América. Bueno, después de un tiempo, él mismo me comentaba que alguna vez algún supuesto astuto abogado había aconsejado a su cliente en un contrato pactado en dólares hacerse el desentendido y tomar otro dólar de una cotización menor, por supuesto, ¿verdad? Lo cual hacía mucho más beneficioso el cumplimiento de la obligación a este cliente. No sé cómo terminó aquel pleito judicial, pero eso de dólar de los Estados Unidos de América y de ser muy taxativo y específico en el contrato hasta ahora subsiste, y yo creo que es una herencia de ese tipo de entuertos que, bueno, sucedieron hace muchos años. Pero, bueno, finalmente es importante que esté bien especificado. Y con respecto a los intereses, nada más agregar una nota a lo magistralmente mencionado. Es tan importante desde el punto de vista jurídico-económico que los intereses sean realmente pactados entre la oferta y la demanda. Porque el Banco Central lo que hace es publicar promedios de intereses que son creados por el mercado. Casi en todos los casos. Tenemos casos que lastimosamente se desvían de la norma, leyes, una ley en particular que ha impuesto límites a tasas de interés. Y bueno, eso ha generado en realidad un efecto adverso, como ya lo decía el Banco Central, y no con clarividencia precisamente, sino con un conocimiento de causa y de técnica que no es necesario, o sea, no es que previó el futuro. Bueno, genera distorsiones y finalmente lo que hace esta tasa protectoria es dejar de lado el producto para segmentos de la base de la pirámide, porque al no poder jugar libremente las tasas, entonces, bueno, la oferta de productos a veces se contrae. Pero bueno, muchas gracias, ministro Martínez, nuevamente. And now I'm coming back to you, Ms. Seal, with a somewhat philosophical question, but with practical implications, very, very practical implications. I mean, all of us agree that the central bank is a technical institution, as you said, the president said in his opening remarks. Our constitution calls us a technical entity, organismo técnico del Estado. So we know the central bank is truly a technical institution. Our staff is very professional. We have many programs to support our staff, to acquire all the technical and intellectual tools to be really strong professionally. They study in the US, they study in Europe, in Paraguay, the best and top universities, and they are undergoing always a continuing educational program to acquire and to enjoy of the skills they need for their work. So we know we have to be a technical institution, but what is the need of independence? I mean, not just, yes, the central bank has to be independent, but why? And how this independence allows us to perform our role in society? Why is the central bank independent? How important is our autonomy?
technical institution with effective results in society. The Basel Committee for Banking Supervision is a committee of predominantly G20 supervisors and central banks, with also the IMF sitting on it as an observer. And it is probably familiar to a number of you because in the 1980s it issued the Basel Capital Accord that was the beginning of capital regulation across the globe. It set the minimum standards of regulation. And in the 1990s, the Basel Committee issued principles for minimum effective banking supervision. And the first two principles of the BCPs are the mandate and powers of the supervisor, and the second is the independence, resource, and legal protection of the supervisor. And at the IMF, internally, we refer to these two principles as the foundational principles of supervision. No supervisor can give these principles to themselves. They are given to the supervisor by the country. They represent what the country wishes to see in terms of oversight and discipline for the banking sector. The Basel Committee and the IMF and the World Bank, with independence as a foundational principle, clearly takes a view that independence is fundamental to effective supervision. A former colleague of mine at the IMF, now retired, I was working with her on mission when she discovered the assessment of her home jurisdiction on an FSAP, and she was extremely cross because her home jurisdiction had been assessed as materially non-compliant for independence under the standards assessment. And if you look at the standard for independence, there really is no argument. It's the same effectively, although the precise language is different for banking, for securities and for insurance, but there is a common thread. And judged by the term, there is a minister who heads up the agency. This clearly is not an independent agency from the government. But they, she yelled, because she really was very cross indeed, don't understand. There is no problem here. We are not independent. We have got absolute power. And that is the conundrum. Singapore was and still is an absolutely superb monetary authority. It is a superb banking supervisor. It is richly resourced. It has highly motivated, highly skilled, cutting-edge staff. It has a disciplined financial sector that responds the moment that its authority makes any request of it. The problem with Singapore is that if the government changes its mind, all of that discipline can be lost overnight, and the monetary authority has absolutely no defense against it. And that is really the only problem with Singapore, because Singapore really is, in all other respects, absolutely exemplary. It is really
quite fantastic. If we look at the Basel core principles, and we do, to try and understand banking supervision, the core principles are a taxonomy of all of the different aspects of supervision. The assessments are carried out by the IMF and the World Bank, except for the advanced jurisdictions when it's just by the IMF. And you can read the published reports and see what has gone well and where the issues might be, what the recommendations have been. Very, very few countries have refused to publish the assessments. And you will observe that independence is one of the least well met of these principles. In fact, there is only one principle that is less well met than independence. That's the supervision of related party lending, in case you're interested. And what do we look at under the principle of independence? Well, there are a number of aspects. How is the board and the governor principle of the agency appointed? We want to see transparency. We want the appointment not to be influenced by politics or by the industry. So it's perfectly appropriate for there to be a full parliamentary process. We do not want a secret appointment by a president or a prime minister. Equally, we want the dismissal to be a transparent process. The reasons that dismissal can be made must be set out in law. And if a dismissal is made, we want that to be public, and we want the particular reason to be made public. We want a supervisory authority to be fully resourced. The quickest way to make a supervisory authority non-independent is to starve it of resources. You can write that it is independent in the law until the cows come home. If you do not give it resources, it won't matter. And you must give your supervisory authority legal protection. The staff, the board, the governors, they need legal protection for carrying out their activities in good faith. Obviously, this does not cover gross negligence. This is particularly important because sometimes when something goes wrong, and in banking supervision, typically things do go wrong, the mistakes are always very public, the successes almost never are, then it is important for supervisors to know that the law of the country is going to protect them, because sometimes their superiors within the institution are not so inclined to do so. Within the IMF, when we have undertaken FSAPs, we've come across many occasions where legal protection has in fact been really quite instrumental in terms of mobilizing the supervisor, in terms of being ready to act more assertively against problems that are arising in the banking industry, when issues really have been coming up again and again, and good practice dictates that a good supervisor is an active, is an assertive supervisor, is one that will challenge the banks. If the supervisor knows that there is no legal protection, there is a very good chance the supervisor will do no such thing. Now, of course, if you're talking about a jurisdiction where the rule of law is not in place, then of course all bets are off. I am not talking about these kinds of jurisdictions. The Basel Core Principles recognize that there are preconditions in order for supervision to be effective. The rule of law is probably the most important one of those. But if we can assume that the rule of law is in place, then legal protection is vitally important. Sometimes the IMF's own area department has not fully recognized that, but we've worked with them, we've made progress, and we've seen that really make a difference in some jurisdictions. What we've also run into, even in advanced jurisdictions, I'm thinking of Canada, I'm thinking of Australia here, is
that you have a very harmonious relationship between the supervisory authority and the government. But when you look at the law, when you look at the details, in fact, the government has the right of interference. The government can overturn supervisory decisions. That is not an independent supervisor. That is a supervisor that can be overturned, interfered with politically. And of course, the authorities tell us that we're a developed jurisdiction. We have good relationships. Why would you worry about us? Well, I got shouted at very heatedly in Australia a number of years ago because we downgraded them on independence. And they were very unhappy about it because they were expecting very good grades across the board. And a couple of years later, the government in Australia changed and some interference was made with the supervisory authority in Australia. And the head of the Australian authority stood up in public and said, the only defense I have got are the IMF documents that pointed out that this was a problem. So the IMF takes this very, very seriously. The institutional integrity, autonomy, and authority of the institutions that are set up to protect your stability, your financial stability, your monetary stability, are what you stand and fall by. There can be tensions, as we have just discussed in the first round, but they are the institutions that are there to help you when the turbulence emerges, when the stress emerges. And no supervisor can take independence for themselves, but they can be held accountable. They can be made to be transparent. We look for that as well. And I will finish, because I'm going on a little bit, but I will finish with an anecdote from my first home at the Bank of England. The current governor is an acquaintance, Andrew Bailey. And he went to have a meeting with one of the major players in the London market. He did not identify this at the conference he was speaking, but I think we can assume it was a globally systemic important bank. And Andrew was not happy with this bank, clearly a powerful bank. I went to see the bank and the bank was very happy with its performance. And Andrew said, well, I want to talk about you and your peer group. And the bank said, well, I don't have a peer group. I'm extremely successful. I'm ahead of the pack. All our systems, everything we have is better than anybody else. And Andrew said, no, we've done the work. We've done the horizontal reviews. We've done the deep dives. We've done the peer group analysis. You are not leading any pack. You are falling behind, you have got significant vulnerabilities, and I expect you to repair them in the following time frame. You cannot take on one of the 20 largest banks in the globe if you do not have the technical expertise to back you up, even if you are the governor of the Bank of England. That is why you need independence. That is why you need resource. That is why you need technical expertise. Let's try this one now. Thank you, Ms. Hill. Again, I strongly agree with what you said. In terms of rule of law, it's very, very interesting and insightful to think of central bank independence in terms of rule of law. And I would say, like, to sum up or maybe to add some ideas, the defining characteristics, the defining ideas of our relationship to the other branches of government would be, in a few words, of course, with the executive branch would be separation, but coordination within the limits of the Constitution and the law. With the legislative power of the Congress, would be separation, but accountability. You have to be fully accountable to Congress because always accountable. They are Congress, after all, and a fruitful relationship with of an interaction with the judicial branch,
with some degree of judicial deference, I would say, to our technical decisions in the field of supervision, in other fields, of course, in order to achieve this last one that Mr. Martinez is with us, is that we also have coordinated many activities. We always coordinate also capacity building activities to understand better each other, how the judges think and how the central bank acts within the limits of the rule of law, as you mentioned. So thank you very much. It's very, very interesting. Y volviendo ahora con el presidente, quiero hacerle una pregunta que es muy fácil hacerla para mí y que seguro él como yo, como la doctora Marín, como todos los todos quienes tenemos el privilegio de estar en el Banco Central hemos escuchado 1.000.000 de veces o más. Pero es siempre bueno hacerla y quizás responderla. El presidente sabrá mejor en términos de una reflexión más que de una respuesta cerrada, ¿verdad? Se habla mucho de la estabilidad macroeconómica. Tuvimos el privilegio de escuchar, como mencionaba el presidente hace menos de un año, meses atrás, de la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, que digamos en términos bancocentralistas es la autoridad más importante a nivel global, que Paraguay es un faro de estabilidad en un vecindario complicado. Y esto de complicado agrego yo, en realidad ella dijo es faro de estabilidad en la región. Lo dijo en una reunión presencial, pensábamos hubiera quedado allí, lo publicó a través de sus redes oficiales, para tremendo honor de todos los paraguayos. Ahora, ¿cómo esta estabilidad macroeconómica y la estabilidad monetaria como parte de la estabilidad macroeconómica, que es, digamos, la que atesora el Banco Central, confluyen finalmente en un escenario de desarrollo para el país? Aclarando que este escenario ya no es responsabilidad del Banco Central. El Banco Central hace su parte. Nuestro mandato es de estabilidad de precios y de estabilidad financiera, de integridad del sistema financiero. Pero no podemos quedarnos en la foto. En términos académicos me refiero, como banco sí, está bien delimitado nuestro rol, pero en términos académicos, para ir más allá de la foto a la película, ¿cómo eso contribuye? ¿Qué falta para que se traslade a un desarrollo más inclusivo y sostenido para nuestro país? Gracias, Fernando. Estamos celebrando los 80 aniversarios del guaraní y yo les comentaba que cuando surgió el guaraní, la interpretación era de la segunda independencia económica, realmente la segunda independencia monetaria. Y para llevarlo en forma muy metafórica, un país que no tiene un banco central es como una persona sin brazo, con capacidad de respuesta limitada. Y en la región hay un país, que es Ecuador, que adopta otra moneda, y cuando vino el COVID no tuvo capacidad de respuesta desde la política monetaria. Otros países tampoco tuvieron desde la política fiscal porque su capacidad de respuesta, dado el déficit y el nivel de endeudamiento que tenían, era notable. O sea, el hecho de que uno tenga un brazo no quiere decir que tenga capacidad de respuestas. Hay otros países que tienen bancos centrales, pero que no fueron capaces de reducir la tasa de política monetaria. El banco, cuando vino el COVID, de 4% redujo a 0,75%. No salió capital del país, los depósitos en moneda nacional crecieron, no se depreció la moneda. Quiere decir que cuando existe un banco central y ese banco central tiene institucionalidad y construye confianza en un mundo intangible, como bien decía el doctor, tiene esa capacidad
de respuesta. Para mí es muy importante que un banco central primero sea un muro protector, pero para construir ese muro protector, ese punto de partida, la clave es que la política monetaria siempre, en todo momento, sea un buen punto de partida, que tenga margen de respuesta, que tenga capacidad de maniobra. Cuando arribó el COVID, muchos países ya estaban en la cama y no pudieron reaccionar. Pero construir, ¿por qué mantuvimos o por qué disponíamos de esa capacidad de respuesta? Bueno, porque nuestro marco legal nos da cierta autonomía, nos da muchos de los condimentos que recientemente se comentó que debe tener un banco central en esa materia, y nos ha permitido a lo largo de muchos años construir una política monetaria que hoy el Banco Central aplica el esquema de metas de inflación, lo viene aplicando desde el 2011. Mi mandato culmina en agosto, pero eso no quiere decir que porque yo salga el siguiente va a cambiar, porque el directorio queda, porque la institucionalidad permanece, y ese esquema de metas de inflación que adopta Paraguay, al igual que los principales bancos centrales del mundo, algunos en la región, Chile, Colombia, Brasil, Perú y Paraguay, ese esquema va a seguir. Dentro del Banco Central también está la Superintendencia de Bancos y de Seguros, que tienen su propio esquema, instrumento de conducción de sus quehaceres en materia de regulación y supervisión, que se llama supervisión basada en riesgo. Es una metodología, es un esquema, es un sistema que viene funcionando ya hace tiempo y que de tanto en tanto eso se va rigorizando. O sea, el Banco Central hace tiempo está sobre carriles y en distintas fases o las facetas donde operamos, y eso nos ha permitido estar en un punto de partida de mucha solidez para tomar decisiones de forma rápida, que generen confianza, que sean adecuadas a ese entorno, que sean razonadas en un esquema de mucha institucionalidad y también de diálogo, pero no de interferencias. Todas las decisiones que fueron muy difíciles, no solamente en materia de política monetaria, sino también en materia de política de liquidez, de políticas crediticias que adoptó el Banco Central, estuvieron orientadas hacia esa línea. Y creo que si un Banco Central tiene la capacidad de enfrentar un escenario tan complejo y lo hace en forma institucional, puede resguardar la estabilidad. Hoy, prácticamente tras 4 años de choques, porque en 2019 tuvimos sequía, después tuvimos el COVID, la guerra, los problemas de los conflictos geopolíticos que también derivaron en cuellos de botellas de logísticas, de la guerra, etc. Hoy podemos decir que seguimos, porque tomamos buenas decisiones sin comprometer el mediano y largo plazo, que nos encontramos con todas las capacidades, con toda la espalda suficiente para enfrentar donde sea y cuando sea cualquier escenario. Los niveles de reservas internacionales hoy son más elevados antes de la pandemia. El fondo de garantía va a tener prácticamente 1.000 millones de dólares, es creciente. Así el banco tiene varias espaldas, pero creo que lo más importante es la confianza que ha construido en todo este trayecto, y para reforzar siempre nuestro escudo protector, nuestro punto de partida, tenemos innumerables proyectos en el sistema de pagos. Lanzamos el CIPAP 24/7, estamos por lanzar nuevos módulos, el CDA electrónico, los proyectos de leyes que tienden a incrementar la autonomía del Banco Central, a fortalecer el sistema financiero. Es una actividad
que implica no solo tomar buenas decisiones, sino el que hacer es la construcción permanente de la institucionalidad. Y nos encontramos en ese escenario, hoy siempre nos encontramos en ese escenario, y creemos que el Banco Central está siempre en una posición de solidez para afrontar los desafíos hacia adelante. Entonces, un Banco Central que se orienta de esa forma, primero es un escudo protector y después es una plataforma, además es una plataforma de estabilidad para que la economía pueda prosperar. Y pongo solo un ejemplo, nosotros publicamos la expectativa de variables económicas y hacemos una encuesta a los agentes económicos y le preguntamos varias preguntas. Una de ellas es: ¿cuánto crees que va a estar la inflación de acá a un año, para fin de año, de acá a un año, de acá a 18 meses? Si hoy hacemos esta pregunta aquí, imagínense qué ocurriría si dicen 20%, otros dicen 30%, 40%, y hacemos un promedio y sale algo como 25%. Inmediatamente todos los contratos se van a establecer en 25%. Contratos financieros como las tasas de interés, contratos comerciales, de servicio como un simple alquiler, o inclusive si la gente ya no sabe cómo va a estar la inflación porque perdió la confianza hacia el Banco Central. Nosotros actuamos en ese sentido en un mundo intangible de construcción de confianza y por fortuna hoy la expectativa de inflación para fin de año creo que está en torno a 4,5, 5% y para el siguiente año ya 4%. Y esa estabilidad que primero vive en las mentes de las personas, de los agentes económicos, de los agentes, de las personas jurídicas, se plasma en las infinitas operaciones financieras, en las capacidades de proyectar, en la capacidad de pensar para realizar depósitos, inversiones, comercio y activar en distintos sectores de la economía. Así es que la contribución del Banco Central es estrictamente intangible, convive en el mundo de la confianza, pero es nuestro rol seguir construyendo un Banco Central cada vez más sólido, más transparente, que dé capacidad de respuesta y que genere una plataforma de mucha estabilidad para el progreso de todos los paraguayos. Muchas gracias.